Es hora de purificar tu vida. Hoy te liberarás de los pensamientos, emociones y comportamientos negativos que te han impedido vivir la vida abundante que Dios planeó para ti. Imagina que eres un agricultor en un campo. Todos los días, el agricultor necesita arrancar las malas hierbas para permitir que las buenas semillas crezcan. Si dejas que las malas hierbas crezcan, asfixiarán toda la cosecha potencial. Estas malas hierbas son los pensamientos, emociones y comportamientos negativos que nos impiden avanzar. Pero, al igual que un guerrero en una batalla espiritual, estás equipado con herramientas espirituales poderosas del Comandante Supremo para destruir estas barreras y emerger victorioso. Vamos a explorar cómo drenar todo lo negativo de nuestras vidas y empuñar las poderosas armas de Dios para demoler las fortalezas de la negatividad. Además, al final, uniremos nuestras voces en una poderosa oración en el magnífico nombre de Jesús. Por lo tanto, quédate con nosotros hasta el final y abre tu corazón a las transformaciones que esta oración puede traer. Como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 3, 4. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Prepárate para un viaje de fe, donde las batallas espirituales demandan estrategias divinas y una intervención poderosa de Dios. La buena noticia es que Dios ya nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para ser victoriosos, todo lo que necesitamos para vaciar lo negativo. Cuando confiamos en Él y utilizamos sus armas divinas, ninguna fortaleza es demasiado fuerte, ningún enemigo es demasiado poderoso y ninguna batalla es demasiado aterradora. Ahora vamos a explorar cómo identificar las fortalezas de la negatividad. Querido, el primer paso para vaciar lo negativo de nuestras vidas es identificar las fortalezas que nos mantienen cautivos. Una fortaleza es una barrera mental o emocional que el enemigo usa para mantenernos atrapados en patrones negativos de pensamiento y comportamiento. Estas fortalezas pueden manifestarse de diversas formas, como miedo, ansiedad, depresión, adicción, falta de perdón, amargura, autocrítica y muchas otras. Son como los muros de Jericó, que parecen impenetrables e inamovibles. Pero con la ayuda de Dios, podemos derribarlos y experimentar la libertad y la victoria que son nuestra herencia en Cristo. En el libro de Números 13, 27, 28, leemos sobre los 12 espías que Moisés envió para explorar la tierra prometida. 10 de los espías regresaron con un informe negativo, diciendo, y les contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades amuralladas y muy grandes, y también vimos allí gigantes. El informe negativo de los 10 espías creó una fortaleza de miedo e incredulidad en las mentes de los israelitas, haciéndoles dudar de la promesa y la capacidad de Dios de darles la tierra. Se concentraron en los gigantes de la tierra, en lugar de en la fidelidad de su Dios, y como resultado vagaron en el desierto durante 40 años. ¿Cuántas veces permitimos que los informes negativos de nuestras circunstancias, fracasos pasados u opiniones de otros creen fortalezas de miedo e incredulidad en nuestras propias mentes? Podemos sentirnos como saltamontes en nuestra propia visión, incapaces de superar los desafíos y obstáculos que se interponen en nuestro camino. Pero querido, servimos a un Dios que es mayor que cualquier gigante que podamos enfrentar. Él es quien abrió el Mar Rojo, derribó los muros de Jericó y conquistó la muerte y la tumba a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ninguna fortaleza de negatividad puede resistir el poder y la fuerza de nuestro Dios. Pero, ¿cómo podemos identificar y superar estas fortalezas en nuestras vidas de manera práctica? El apóstol Pablo nos da una clave poderosa en 2 Corintios 10, 5, donde dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
La batalla contra la negatividad comienza en nuestras mentes. Cada pensamiento, creencia y argumento negativo que contradice la verdad de la palabra de Dios debe ser derribado y llevado cautivo a la obediencia de Cristo. No podemos permitir que las mentiras del enemigo nos mantengan prisioneros por más tiempo. En su lugar, debemos llenar nuestras mentes con la verdad sobre quién es Dios y quién dice Él que somos en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice la Escritura en Romanos 8:37. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, de acuerdo con 2 Corintios 5:21. Somos hechos de manera asombrosa y maravillosa, como declara David en Salmo 139:14. Somos amados con un amor eterno, y debajo de nosotros están los brazos eternos, como leemos en Jeremías 31:3 y Deuteronomio 33:27. A medida que meditamos en estas verdades y las permitimos penetrar profundamente en nuestros corazones, las fortalezas de la negatividad comenzarán a desmoronarse y caer. No seremos más esclavos del miedo, la ansiedad, la depresión o cualquier otra emoción negativa que busque robar nuestra alegría y paz en Cristo. En lugar de eso, seremos llenos con la gloriosa libertad que viene de conocer y creer en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, querido, te animo hoy a hacer un inventario honesto de tus pensamientos y a identificar cualquier fortaleza de negatividad que pueda estar reteniéndote. No temas confrontarlas de frente con la verdad de la palabra de Dios y el poder de su Espíritu. Recuerda que no estás luchando esta batalla solo. Tienes al más grande comandante del universo a tu lado, y Él ya te ha dado la victoria a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero identificar las fortalezas es solo el primer paso. También debemos estar dispuestos a entregarlas a Dios y permitir que Él nos sane y transforme desde dentro. Este proceso de entrega y transformación no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. A medida que dejamos de lado los pensamientos, emociones y comportamientos negativos que nos han agobiado, abrimos espacio para que el fruto del Espíritu crezca y florezca en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza se convierten en las marcas de nuestro carácter a medida que permanecemos en Cristo y permitimos que su vida fluya a través de nosotros. Comenzamos a vernos a nosotros mismos y a los demás a través del lente de la gracia y la verdad de Dios, en lugar de a través del filtro distorsionado de nuestros propios miedos e inseguridades. Nos volvemos más compasivos, más perdonadores, más dispuestos a extender la misericordia y la gracia que hemos recibido de Dios hacia aquellos que nos rodean. Esta es la vida abundante que Jesús vino a darnos, una vida llena de propósito, pasión y poder. Es una vida que ya no está dominada por las fortalezas de la negatividad, sino que está anclada en la fundación inamovible del amor y la fidelidad de Dios. Por lo tanto, querido, no nos conformemos con una vida que es menos de lo que Dios pretende para nosotros. Estemos dispuestos a confrontar las fortalezas de la negatividad de frente, armados con la verdad de la palabra de Dios y el poder de su Espíritu. Entreguemos nuestras vidas totalmente a Él, confiando en que Él nos guiará, fortalecerá y capacitará para vivir vidas victoriosas que glorifican su nombre. Porque en Cristo somos más que vencedores, y nada puede separarnos de su amor. Vamos ahora a explorar la renovación de tu mente con la palabra de Dios. Después de identificar las fortalezas de la negatividad en nuestras vidas, el siguiente paso es reemplazar activamente esos pensamientos y creencias negativos con la verdad de la palabra de Dios. Este proceso de renovación de nuestras mentes es esencial si queremos experimentar la libertad y la victoria duraderas en nuestras vidas. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo escribe: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo a nuestro alrededor nos bombardea constantemente con mensajes e ideas contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Si no tenemos cuidado, podemos conformarnos fácilmente a los patrones negativos de pensamiento y comportamiento que son tan prevalentes en nuestra cultura.
Pero Dios nos ha llamado a ser transformados, a ser cambiados desde dentro por la renovación de nuestras mentes. Esta transformación ocurre a medida que llenamos nuestros corazones y mentes con la palabra viva y activa de Dios. El escritor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando la estudiamos, memorizamos y aplicamos en nuestras vidas, se convierte en una arma poderosa contra las mentiras y engaños del enemigo. Ella expone los pensamientos e intenciones de nuestros corazones, revelando cualquier área donde podamos estar manteniendo creencias o actitudes negativas. Y a medida que permitimos que la verdad de la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y mentes, comienza a transformarnos desde dentro. Comenzamos a vernos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias a través del lente del amor y la gracia de Dios, en lugar de a través del filtro distorsionado de nuestros propios miedos e inseguridades. Empezamos a entender que no somos definidos por nuestros fracasos pasados o luchas presentes, sino por nuestra identidad en Cristo. Como el apóstol Pablo declara en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos una nueva creación con una nueva naturaleza y un nuevo destino. Ya no somos esclavos del pecado y la negatividad, sino que somos libres para vivir la vida abundante que Jesús vino a darnos. Pero este proceso de renovación de nuestras mentes no es un evento único. Es una disciplina diaria que requiere intencionalidad y perseverancia, así como necesitamos comer alimento físico todos los días para nutrir nuestros cuerpos. Necesitamos alimentarnos del alimento espiritual de la palabra de Dios todos los días para nutrir nuestras almas. En Mateo 4:4, el propio Jesús declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos el sustento de la palabra de Dios para sostenernos a través de los desafíos y pruebas de la vida. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles o emociones negativas, podemos recurrir a las promesas y verdades de las Escrituras para encontrar fuerza, consuelo y guía. Podemos declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, hablando vida y bendición sobre nosotros mismos y nuestras situaciones. A medida que hacemos esto consistentemente, descubriremos que nuestras mentes están siendo renovadas, nuestros corazones están siendo transformados y nuestras vidas están siendo cambiadas por el poder de la palabra de Dios. Pero no basta simplemente con leer o escuchar la palabra de Dios. También debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En Santiago 1:22, la Biblia nos recuerda: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando escuchamos la palabra de Dios pero no actuamos conforme a ella, solo nos engañamos a nosotros mismos. Podemos tener conocimiento intelectual, pero no experimentaremos el poder transformador de la palabra hasta que demos un paso de fe y obediencia. Esto significa que debemos estar dispuestos a aplicar los principios y verdades de las Escrituras a todas las áreas de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud y nuestra espiritualidad. Debemos estar dispuestos a entregar nuestros propios planes y deseos a la voluntad de Dios, confiando en que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. A medida que permitimos que la palabra de Dios renueve nuestras mentes y transforme nuestras vidas, comenzaremos a experimentar la vida abundante que Jesús vino a darnos. Encontraremos gozo en medio de las pruebas, paz en medio del caos y esperanza en medio de la desesperación. Nos volveremos más parecidos a Cristo, reflejando su amor, gracia y verdad al mundo a nuestro alrededor. Y ahora, volvamos nuestra atención a caminar en victoria y libertad. Querido,
A medida que identificamos las fortalezas de la negatividad en nuestras vidas y renovamos nuestras mentes con la verdad de la palabra de Dios, comenzamos a caminar en la victoria y la libertad que son nuestra herencia en Cristo. Esto no es un evento único, sino un viaje diario de fe y obediencia. Cada día debemos elegir vestirnos con la armadura de Dios y mantenernos firmes contra las artimañas del enemigo. En Efesios 6, 10, 11, el apóstol Pablo escribe: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios no es un conjunto físico de armaduras, sino un conjunto espiritual de herramientas y armas que usamos para defendernos contra los ataques del enemigo. Incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A medida que nos ponemos cada pieza de esta armadura diariamente, estamos equipados para mantenernos firmes contra las mentiras, tentaciones y acusaciones del enemigo. Podemos caminar en la verdad de quienes somos en Cristo, cubiertos en su justicia y llenos de la paz que supera todo entendimiento. Con esta armadura, podemos enfrentar cualquier situación, sabiendo que Dios está con nosotros y que ya hemos conquistado la victoria a través de Jesucristo. Somos capaces de levantar el escudo de la fe contra los dardos encendidos de la duda y el miedo, sabiendo que nuestro Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Somos capaces de manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, contra las fortalezas de la negatividad y la decepción en nuestras vidas. Pero caminar en la victoria y la libertad no es solo defendernos contra los ataques del enemigo, sino también buscar activamente los propósitos y planes que Dios tiene para nuestras vidas. En Jeremías 29:11 Dios declara: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos pensamientos y planes para cada uno de nosotros, planes para prosperarnos y darnos esperanza y un futuro. Pero debemos buscar activamente esos planes y andar en obediencia a su voluntad si queremos experimentar la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas. Esto significa que debemos estar dispuestos a salir en fe, incluso cuando el camino por delante parezca incierto o incómodo. Debemos estar dispuestos a confiar en la dirección y guía de Dios, incluso cuando no tiene sentido para nuestra comprensión natural. Debemos estar dispuestos a correr riesgos y enfrentar desafíos, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En el libro de Josué, vemos un poderoso ejemplo de este tipo de fe y obediencia. Después de la muerte de Moisés, Josué fue nombrado el nuevo líder de los israelitas, encargado de guiarlos a la tierra prometida. Pero antes de que pudieran entrar en la tierra, tuvieron que cruzar el río Jordán, que estaba en época de crecida y parecía imposible de cruzar. Sin embargo, Dios ordenó a Josué que los sacerdotes llevaran el arca del pacto al río, prometiendo que, tan pronto como sus pies tocaran el agua, el río se partiría y el pueblo podría cruzar en tierra seca. Josué tuvo una elección que hacer. Podía confiar en la promesa de Dios y salir en fe, o podía dejar que el miedo y la duda lo retuvieran. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Josué? Si somos realmente honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros podríamos admitir que no hemos alcanzado nuestra tierra prometida porque hemos estado paralizados por el miedo y abrumados por pensamientos negativos, con miedo de ahogarnos en el río de desafíos que tenemos delante. Pero Josué eligió obedecer el mandato de Dios, y en cuanto los sacerdotes entraron en el río, las aguas se abrieron y el pueblo cruzó en tierra seca. Podemos encontrar la historia de Josué conduciendo a los israelitas a través del río Jordán en el libro de Josué, capítulo 3. Este acto de fe y obediencia abrió el camino para que los israelitas entraran en la tierra prometida y comenzaran a experimentar las bendiciones y victorias que Dios tenía para ellos. Querido,
Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Cuando elegimos salir en fe y obediencia a la dirección de Dios, incluso cuando parece imposible o incómodo, abrimos el camino para que Dios haga milagros en nuestras vidas. Podemos enfrentar desafíos y obstáculos en el camino, pero podemos confiar en que Dios está con nosotros y que Él nos dará la fuerza y la sabiduría que necesitamos para superarlos. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estamos solos en este viaje de fe y libertad. Tenemos a un Dios que está con nosotros en cada paso del camino, fortaleciéndonos, ayudándonos y sosteniéndonos con su mano derecha justa. A medida que caminamos en obediencia a su voluntad y confiamos en sus promesas, comenzaremos a ver las fortalezas de la negatividad desmoronarse y caer en nuestras vidas. Experimentaremos la alegría, la paz y el propósito que vienen de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Nos convertiremos en un testimonio vivo del poder transformador del amor y la gracia de Dios, iluminando su luz en la oscuridad de este mundo. Por lo tanto, no nos contentemos con una vida que es menos de lo que Dios pretende para nosotros. Estemos dispuestos a vaciar lo negativo y caminar en la victoria y la libertad que son nuestra herencia en Cristo. Pongámonos la armadura de Dios diariamente y mantengámonos firmes contra las artimañas del enemigo. Busquemos la voluntad de Dios y caminemos en obediencia a su liderazgo, confiando en que Él nos guiará fielmente. Porque en Cristo somos más que vencedores y nada puede separarnos de su amor. Ahora, vamos al Señor en oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y alabanza. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Creador de todas las cosas. Tu amor es firme, tu fidelidad y misericordia duran para siempre. Me maravillo con tu poder y majestad, y estoy impresionado con tu bondad y gracia. Señor, te agradezco por el don de la vida y por las muchas bendiciones que has concedido a mí y a mis seres queridos. Te agradezco por tu palabra, que es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Señor misericordioso, confieso mis pecados ante ti y pido tu misericordia y perdón. Así como me has perdonado, también perdono a aquellos que me han ofendido. Señor, oro para que vacíes lo negativo de mi vida y me llenes con tu presencia positiva. Pido que toda fortaleza de negatividad en mi mente sea removida. En el nombre poderoso de Jesús, que toda palabra negativa e intención maligna hablada contra mí no tenga poder ni efecto sobre mi vida. Por favor, que todo espíritu de miedo, ansiedad, depresión y duda sea alejado. Que siempre pueda recordar que soy más que vencedor a través de Cristo, que me ama. Padre Celestial, pido que renueves mi mente con la verdad de tu palabra. Ayúdame a meditar en tus promesas día y noche y a aplicarlas en mi vida. Dame fuerza para resistir las mentiras del enemigo y para mantenerme firme en mi fe. Declaro que estoy caminando en victoria y libertad por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, oro por sanidad en todas las áreas de mi vida, física, emocional, mental y espiritual. En el nombre de Jesús, pido que todo ataque del enemigo contra mi salud, mis relaciones, mis finanzas y mi destino sea alejado. Que ninguna arma forjada contra mí prospere y que toda lengua que se levante contra mí en condenación no tenga efecto. Oro por tu protección sobre mi vida y la vida de mis seres queridos. Rodéanos con tus ángeles y protégenos de todo mal y peligro. Bendícenos con tu favor y gracia y úsanos para tu gloria. Señor, estamos de acuerdo mientras oramos unos por otros, creyendo que tú operarás milagros en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, reclamamos la victoria sobre todas las fortalezas de la negatividad y recibimos tu sanidad y restauración. Agradecemos por tu bondad y misericordia y confiamos en tu plan perfecto para nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo y capacítanos para vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Que tu voluntad se haga en la tierra y en nuestras vidas.
así como en el cielo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Gracias, Señor, por escuchar y responder esta oración. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Si sentiste que este mensaje tocó tu corazón y trajo renovación a tu vida, te animo a dejar tu comentario abajo, compartir tus experiencias y pensamientos. Es a través del compartir que crecemos juntos en la fe. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Dale un like si te gustó el contenido y compártelo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de este mensaje. Y recuerda, juntos somos más fuertes y podemos lograr grandes cosas con la ayuda de Dios. Que Dios bendiga ricamente tu vida. Hasta el próximo video.